Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el experto petrolero, economista Rafael Quiroz, a quien saludamos. Además, gracias, profesor universitario. Vladimir, muy amable, muy gentil. ¿Cómo te va? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, el petróleo ha sido nuestro principal producto de exportación y nuestro principal elemento de mantenimiento del Estado desde hace muchos años, hace más de 40, 50 años por lo menos, ¿no? Así es. Que ha sido, digamos, el bastión fundamental para que nuestra economía se mueva. Y cada día terminamos dependiendo más de la renta petrolera. Pero hoy tenemos un mal momento en cuanto a la producción y a la productividad. Me gustaría comenzar por ahí nuestra conversación. Sí, como no, Vladimir, está en lo cierto en tu apreciación, de verdad. El petróleo ha sido, es y seguirá siendo el tema coyuntural, el tema principal, básico y también un tema estructural y, si se quiere, dramático de la economía venezolana. En Venezuela lamentablemente, hemos estado por más de 100 años atados umbilicalmente a la dependencia del petróleo. Y muy específicamente, por supuesto, a los ingresos que generan nuestras exportaciones petroleras. Tú dices 100 años, pero fíjate que hubo un momento en el cual todavía, a pesar de que dependíamos, de que ya dependíamos del petróleo en buena medida, todavía había una importante producción en otros rubros, café, cacao, que se fueron desplazando. Sí, cómo no, paulatinamente, claro, con la llegada de la... Sí, digo 100 años o menos porque luego, ahora el próximo, por cierto, 18 de mayo de este mes, vamos a estar cumpliendo 143 años de la aparición por primera vez de petróleo en suelo venezolano, allá en la finca La Alquitrana, a 10 minutos de Rubio, capital del municipio Junín del estado Táchira. La comercialización del petróleo arranca, por supuesto, con el Sumaque 1, sobre todo a partir de 1914, o sea, en la segunda década del siglo pasado. Pero no se podrá hablar de la economía venezolana en ningún aspecto si no se hace referencia directa al petróleo. Antes de la era petrolera, éramos un país netamente agrícola. El 86% de nuestras exportaciones eran de café y de cacao. Pero vino el petróleo y prácticamente arrasó con todo, pues. El petróleo se tragó la economía agrícola, se tragó todas las economías y prevaleció él a solas para siempre, prácticamente. Y entonces, bueno, desde aquella vez o desde la primera mitad del siglo pasado, entonces Venezuela se ató, repito, umbilicalmente a la dependencia de la renta petrolera. Y hoy por hoy, por supuesto, estamos aferrados al petróleo. Cada día que los precios suben, nos damos cuenta cuán dependientes somos del petróleo. Y cuando los precios bajan, nos damos cuenta también de la dramática situación de cuán frágiles somos a la volatilidad de los precios del crudo. Y bueno, la realidad, por supuesto, la tenemos ahora, que aun cuando gozamos de buenos precios, la cesta petrolera venezolana, ahora en abril, cerró en un promedio de $62.35 el barril. Eso es un precio bastante interesante. La Sestopep está en 75 y el Bren está casi en estos momentos, puntualmente el precio, cercano a los 80. Eso no es ningún mal precio. Claro, pero con una producción por debajo de lo que tradicionalmente PDVSA ha producido, claro, es muy grave la situación. Claro, porque fiscal, ¿no? Claro, porque el problema es que lo que podríamos nosotros recibir por compensación del incremento de los precios del petróleo se nos descompensa en forma de réplica del otro lado del río por la caída de la producción petrolera. ¿A qué se debe realmente la caída de la producción, Rafael? La caída de la producción petrolera tiene varios matices y varios elementos y variables que hay que estudiar. La primera que todo es la falta de inversión a tiempo que ha debido hacerse hace 5, 8, 10 años atrás en exploración y producción, sobre todo en pozos marginales, en campos maduros que abandonamos en tiempos de los precios bajos y entonces nos dedicamos mucho a la faja
o pusimos todos los huevos en una sola cesta, por decirlo así, todos los huevos en una sola faja, que fue la faja del Orinoco. Y resulta que no era tan benévola como muchos decían. Desde luego que la producción petrolera en la faja viene incrementándose. Estamos hablando, cuando hablamos de la faja, de 14.995 pozos petroleros en 54.000 kilómetros que están distribuidos en los 3 estados, Monagas, Anzoátegui y Guárico, al norte del río Orinoco. Pero resulta que estos son unos costos, son unos crudos extrapesados, muy fuertes, muy pesados, valga decir, que tienen mucho azufre, son crudos ácidos que no son fáciles de procesar. No lo refinan ninguna refinería de por sí. Las 3 clasificaciones refinerías de ligera conversión, de mediana conversión, la de más profunda conversión, que son las más grandes y las más complejas tecnológicas y científicamente, no procesan un barril de crudo extrapesado. El extrapesado es un crudo que, repito, el de peor calidad, y tú tienes 3 alternativas, o lo mejoras, que es lo que ha estado Venezuela haciendo a un costo alto, ¿no? Acertadamente, claro, a un costo altísimo. El costo promedio de la faja está en un rango entre 27 y 34 dólares el barril. Entonces tú puedes mejorarlo, que es lo que estamos haciendo, pero ya no nos van abasto los 5 mejoradores que tenemos. A 200.000 barriles diarios, cada mejorador da 1 millón de barriles. A ese millón ya hemos llegado en la faja y se ha bajado y nos mantenemos allí alrededor de 1 millón. Entonces tiene esa primera alternativa. La otra alternativa son las mezclas, que ahí se trata de sacrificar crudo liviano para mezclarlo con otro barril vis a vis, con un barril de crudo extrapesado. Y entonces eso te da un crudo mediano o ligero o mediano de 22, 23 grados API. Por lo general es lo que llamamos hoy MEREI 16, MEREI 17, MEREI 18, que por lo demás es el crudo referencial o el crudo marcador para los efectos de la sexta OPEP. Y la tercera opción que tiene la euroemulsión, que malamente, por supuesto, aquí se fusiló sin hacerle ningún juicio revolucionario justo, ni objetivo, ni mucho menos, y se pasó la hoja allí simplemente por 2 o 3 personas que convencieron al presidente Chávez en el año 2004 de sacar la euroemulsión del mercado, cuando estábamos compitiendo y le estábamos ganando al mercado del carbón en los Estados Unidos y en los mercados europeos. ¿Es imposible retomar esa vía de la euroemulsión? No, todavía es perfectamente factible. La fórmula está allí. La fórmula no se ha vendido como algunos dicen, que se le vendió a China o a la India. No, absolutamente. La fórmula científica la tenemos nosotros. Ahí está en el IBIC. Es cuestión simplemente de llamar todavía a los que están vivos, por lo demás, los que fueron los directores de Vitor, de Bitúmenes del Orinoco. El autor intelectual de la euroemulsión vive aquí en Caracas, así que eso perfectamente puede replantearse, por lo menos para los efectos de que era una mezcla de petróleo con agua, ¿no? Era una mezcla de petróleo crudo, específicamente bitumen natural, que es un crudo extrapesado de 8.5 grados API, con agua, 70% de bitumen natural y 30% de agua dulce, combinado a través de un surfactante, de un aditivo, que logró llegar al último combustible del siglo pasado, que fue la euroemulsión. ¿Y ese combustible se utilizaba en qué área? Eso iba solamente para el sector industrial, que es un sector constantemente increciendo por cuestiones, por supuesto, lógicas de crecimiento económico, desarrollo económico de los países, pues se necesita en el sector industrial. No iba al sector transporte, que es un sector que se quiere más o menos volátil y que en estos momentos incluso está siendo desplazado un poco mucho los vehículos por la energía solar y la eólica, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa gama de energías alternas. Pero el hecho es que eso ha podido haber abastecido el mercado interno de la electricidad, solamente con 3 módulos que se hubiesen construido. Cada módulo para ese entonces costaba 395 millones de dólares. 395 millones de dólares. O sea, los 3 no nos salían por 1.000 millones de dólares. 2 o 3 veces menos de lo que cuesta una refinería de ligera conversión. Bueno, y sin embargo, eso aquí se anuló simplemente por los 3, por así decirlo, sicarios que encomendaron para fusilar a la euroemulsión. Pues. Esa es la parte triste de esta parte también de la historia de petróleo. Ahora, está precisamente la historia de cómo se comenzó a explotar la faja. Y bueno, ahí es allí donde hay una reserva
Inmensas, digamos, sí, pero inmensas, pero son extrapesados. Ese es un crudo que nadie quiere donde está y como está, porque nadie puede comprarlo. O sea, que de poco nos sirve.